Quiero dar gracias al Señor porque recién me emocionó un gesto que vi en el templo y me alegré por ese gesto. Y ahora, queridos hermanos, les voy a invitar a que entremos a estudiar, porque vamos a hacer un estudio, pero lo voy a tratar de hacer lo más parecido a un sermón, pero es un estudio bíblico. Ustedes saben que estamos en este mes de octubre que acaba de pasar, celebramos el mes de la Reforma. Y hemos estado viendo, ¿cierto?, como los líderes de la iglesia decidieron que vamos a estudiar, a recordar, porque ya muchos lo han estudiado y lo han escuchado muchas veces, pero no olvidemos una cosa: la enseñanza depende de recalcar, recalcar y recalcar. Y hoy día nos toca ver el tema de la fe. Señor nuestro Dios, bendito Padre que está en los cielos y que está en nuestras almas porque mora en nosotros, Señor, porque usted nos selló con el Espíritu Santo. En este momento queremos pedir su asistencia, Señor. Nos consideramos totalmente incapaces de entender su palabra, Señor, si el Espíritu Santo no obra en nosotros para abrir la mente y poder entenderla. Y yo, Padre Celestial, humilde servidor suyo, Señor, con muy poco conocimiento, Señor, quiero rogar que usted sea quien me ocupe para que su palabra sea expuesta este día, solamente, Señor, para glorificar su santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a ver una de las 5 solas, como dije recién, que es sola fide, en el latín, y en nuestro idioma, solo la fe. Y voy a recordarle un texto para que ustedes lo estén meditando o después lo puedan leer, y es el texto muy cortito en el cual quiero basar todo lo que vamos a meditar en el día de hoy. Y dice así el texto: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese texto está escrito por Pablo, el apóstol Pablo, a la iglesia de Roma, en el capítulo 1, versículo número 17, que es el texto que motivó a los reformadores, ¿cierto?, especialmente a Martín Lutero, ¿cierto?, en el cual él descubrió lo que vamos a continuación a meditar. Las 5 solas, la primera, ¿cierto?, que vimos es sola escritura, que ya la estudiamos. Después solo Cristo, solo gracia, y ahora vamos a ver entonces solo la fe, y nos queda pendiente toda la gloria solo a Dios. Vamos a empezar meditando en el tema de la justicia. Y quiero mencionar que uno de los principios básicos de la justicia es que los culpables deben ser condenados y que los inocentes deben ser absueltos, ¿cierto? Eso es lo más básico de la justicia. El cumplir con esos dos conceptos se entiende ser justos. El que es un delincuente debe ser condenado y el que es inocente debe ser absuelto. Siguiente punto es que vamos a ver un poco sobre la justificación. ¿Y por qué? Si usted me puede decir si vamos a ver la fe. Pero a diferencia de las otras solas, sola escritura, sola Cristo, sola gracia y la sola gloria a Dios, la fe no está sola. La fe es para algo. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero la fe tiene mucho que ver con la justificación. Y yo les voy a leer algunos imperativos, que es el siguiente: reconocemos y reafirmamos que el hombre necesita ser justificado, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De no ser así, el hombre pasará la eternidad en el infierno eterno.
Pues dice la palabra, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese hay que temer, hermano. ¿Ok? Ahora, ¿y por qué el hombre necesita ser justificado? Se podrá preguntar usted. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Y su necio corazón se entenebreció. ¿Y por qué el hombre necesita ser justificado? Ya lo dije. Y hay más razones por las que el hombre necesita ser justificado ante Dios. Hay más razones. Porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si lo podemos explicar brevemente, el hombre hizo imágenes. Imágenes a animales, a cuadrúpedos, a aves, los forjó y los adoró y se arrodilló a ellos. Por esa razón es que Dios lo entregó a la inmundicia en sus concupiscencias de sus corazones, los deseos más bajos del corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a Dios, el que es bendito por los siglos. Y como ellos, a lo que nos estamos refiriendo, a nosotros, a ustedes, a mí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios por lo tanto los entregó una mente reprobada para que hiciesen cosas que no convienen. Ahí tienen, hermano, tenemos razones porque el hombre necesita ser justificado. Si usted considera que no necesita ser justificado, es porque ninguna de estas cosas que dice la Escritura le afecta. O sea, no ha infringido ninguna de ellas. Por lo tanto, hermano, somos culpables y no tenemos excusa. Y ahora, queridos hermanos, después de ver la realidad de todos los seres humanos ante Dios, Él nos dice que somos inexcusables. O sea, que no tenemos ninguna excusa ante Él y que no nos podemos justificar a nosotros mismos. Ningún ser humano puede llegar a la presencia de Dios solo y justificarse ante Dios. Mira lo que he hecho, quiero que me perdones y me ames por eso. No se puede. Por lo cual eres inexcusable, hombre, cualquiera que tú seas, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Romanos 2:1. Y tú, hombre, que juzgas a los demás por lo que hacen y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? No podemos escapar. Romanos 2:3. ¿Sabe usted, querido hermano, lo que atesora el ser humano? ¿Sabe lo que atesoramos todos? Veamos lo que nos dice Dios en esta situación. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso atesoramos los seres humanos. Ira, para aquel día cuando venga el Señor y juzgue a todo el mundo. Y gloria a Dios y misericordia que Dios nos ha dado, que nosotros no estaremos ahí porque hemos sido salvados por Cristo Jesús. Amén. Pero eso debemos enseñarle a la gente y predicarle, como se hablaba en la mañana, el verdadero evangelio. Confrontar a las personas con su pecado, confrontarlo con lo que la Escritura dice de nosotros los seres humanos. Y después de eso le contamos lo lindo que es Cristo, y Dios es amor y ha hecho un plan para redimirnos.
Hermanos, tengan por seguro y por segurísimo que Dios pagará o dará a cada ser humano conforme a sus obras. Dios no pasará por alto nada. A los declarados justos como a ustedes, a nosotros, nos dará, cierto, lo que nos corresponde, pero nosotros ya hemos sido redimidos por Cristo. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Mire lo que continúa. Vida eterna, ¿a quién? A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero, estos pero en la Biblia son espectaculares, pero, o sea, otra cosa. Pero, ira y enojo de Dios a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Estimados hermanos y visitas que están hoy, dicho todo esto por Dios en su santa palabra, que es inspirada, que es inerrante, no tenemos excusa. Nosotros necesitamos ser justificados por Dios. Si usted ya lo es, gloria a Dios. ¿Por qué también necesitamos ser justificados? Porque si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, Adán, representante nuestro, y por ese hombre el pecado y la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. No hay ni un solo hombre que no haya pecado, a excepción del hombre Dios, que es Cristo, que tiene dos naturalezas. Porque la paga del pecado o la consecuencia del pecado es muerte. Y como hemos explicado muchas veces, muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí empezamos a ver el tema de la fe. La vida eterna es un regalo de Dios. ¿En quién? Bien. Ya que el hombre entonces necesita ser justificado ante Dios y no pudiendo hacer nada por sí mismo para justificarse, reafirmamos, hermanos, que la justificación es solo por gracia. La justificación es un regalo. Dije al comienzo que justicia, su lema, ¿cierto?, es declarar justos a los inocentes. Justificados, ¿cierto? La justificación donde Dios declara inocente al culpable, esa justificación es por gracia, es un regalo, únicamente a través de la fe en Jesucristo. Ahí estamos, y es lo que tenemos que entender, hermano. Nadie puede ser justificado ante Dios si no tiene fe, pero la fe que tiene que tener es una sola fe, es fe en Jesucristo, no una fe con obras, partiendo desde ya hablando de las obras. Y que la justificación, hermanos, la santidad de Cristo es imputada a nosotros. O sea, lo que hizo Cristo, Dios nos imputa lo bueno que hizo Cristo. Es como que si nosotros le diéramos, o Dios nos pidiera la cuenta corriente a cada uno de nosotros, y nosotros se la enviamos, y al día siguiente el Señor nos dice, véela, y vemos nuestra cuenta, y Dios nos ha depositado ahí una cantidad de recursos para nuestra vida. Dios nos imputa la santidad, la justicia de Cristo a nuestras vidas. Nosotros no tenemos ninguna participación en esta justificación, hermanos. Nada. Ni la fe, vamos a verlo más adelante. La santidad entonces de Cristo es imputada a nosotros como la única posible satisfacción a la justicia perfecta de Dios. La única posible justificación, ¿cierto?, a la santidad es lo que Cristo hizo. Es decir, que Cristo murió en esa horrible cruz por usted y por mí. Más aún, rechazamos también que la justificación dependa de algún mérito.
Todos nosotros los cristianos reformados, hermanos, rechazamos que la justificación dependa de algún mérito que podamos hacer, o por pertenecer a una denominación o a una iglesia, ni menos por ser discípulos de algún pastor o de algún evangelista o de un misionero o de otra persona. La justificación es solo por la fe en Jesucristo. No hay más. Quien le agregue más, vaya a Apocalipsis y vea lo que dice, que le agrega algo a la Escritura. La Escritura nos da un ejemplo muy interesante respecto a la justificación, o la fe especialmente, y lo vamos a ver ahora. Leímos en el Antiguo Testamento a un gran hombre, a Abraham. Entonces veamos a Abraham como ejemplo de fe. El apóstol Pablo en Romanos, capítulo 3, versículos 21 y 23, nos dice claramente que la justicia de Dios es solo por fe en Jesucristo para todos los que creen. Hay tres condiciones aquí. Claramente nos dice que Dios, que es por fe, primero, en o por Jesucristo y a los que creen. Creer es tener fe. Sinónimo. Pero ahora, dice la Escritura, dice otro pero, porque estaba hablando de la ley, ya, la que nosotros no podemos cumplir. Hacer un paréntesis solamente porque la ley, hermano, fue dada para que nosotros nos sintiéramos culpables y pecadores. Sin ley nosotros no veríamos que somos culpables. ¿A qué fallamos? A nada. La ley no nos salva. Entonces Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, porque está hablando de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, se ha manifestado la bondad de Dios, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La ley y los profetas, esta. ¿Ya? No está lejos de nosotros. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, como dice el texto. Pero ahora el apóstol Pablo nos quiere ilustrar esta enseñanza con el ejemplo de Abraham, que es el primer hombre de la Biblia de quien se dice que fue justificado por medio de la fe. Y esta es básicamente la enseñanza que encontramos en el capítulo 4 de la carta a los romanos por Pablo. Si usted lee la carta a los romanos, capítulo 4, se da cuenta que ahí está explicando, ¿cierto?, todo el tema de la fe de Abraham. Ningún hombre será justificado por las obras de la ley. No lo olvide nunca. Atesórelo en su corazón. Si usted cree que puede hacer algo bueno para agradar a Dios, olvídese. Si usted está viviendo en pecado y cree que viniendo al templo, haciendo una obra de caridad o alguna otro tipo de cosa, va a recibir la benevolencia de Dios, no. Lo que Él quiere es que usted esté cerca de Él. ¿Y sabe cuál es la distancia que está usted de Dios? Medio metro más o menos la distancia que está entre usted y Dios, que es la distancia que tiene de la punta del zapato a la rodilla. Hay algunas personas que dicen, hermanos, que Abraham no fue justificado por la fe. Hay algunos que dicen que Abraham no fue justificado por la fe, sino que también por las obras de la ley. Para los que piensan así, vamos a decir lo siguiente, pero se olvidan de algo muy importante, o simplemente leen lo que les conviene de la Biblia, porque la palabra dice lo siguiente: ningún hombre será justificado por las obras de la ley. Así que Abraham no pudo haber sido justificado ante Dios por cumplir la ley. Y algo más importante aún, porque aquellos que dicen eso, porque yo lo he escuchado, tienen otro problema. Se olvidan o no saben que la ley fue dada a Moisés más o menos 500 años después que existiera Abraham. ¿Ok? Por lo tanto, Abraham, el hombre de fe, no tenía la ley de Dios en ese momento. ¿Ok? Queridos hermanos, Abraham, aquí hay algo que abran los oídos bien. Abraham le creyó a Dios. En nuestro vocabulario hay cosas muy interesantes, hermanos, que se parecen parecidas o iguales, pero no lo son. Abraham le creyó a Dios. No que haya creído en Dios. Porque, ¿sabe qué?
Hasta los demonios creen en Dios y tiemblan de terror. ¿Dónde está el ejemplo que Abraham le creyó a Dios? Dice la Escritura, que ya lo leímos recién. Y lo llevó fuera. ¿Cierto? Lo llevó fuera de donde estaba. Y le dijo, mira ahora los cielos. Lo llevó afuera, mira los cielos. Seguramente tiene que haber sido de noche, obviamente, por lo que sigue el texto. Y cuenta las estrellas. De día no podemos ver las estrellas, así que era de noche, definitivamente. Lo llevó afuera, mira hacia arriba, le dijo, y comienza a contar las estrellas. Y medio irónico, parece en el escrito dice, si las puedes contar. ¿Por qué? Porque yo creo que todos ustedes, o la mayoría, a mí especialmente que me encanta andar en la cordillera, en los lagos, los ríos, he salido de noche, mi esposa igual nos fascina, y de afuera de la carpa o lo que estemos, vemos y no hay ninguna luz, y se ven muchísimas estrellas. Pero ¿cuál es lo que acontece? Que usted está afuera ahí en la oscuridad y ve estrellas, mira, mira 5, 10, y de repente se da cuenta que empiezan a aparecer más y más y más estrellas. Su vista se empieza a adoptar a la condición de oscuridad y usted empieza a ver millones y millones de estrellas. O sea, no las puede contar. Entonces, lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así, o sea, no las puedes contar, así será tu descendencia. Entonces, Dios le dijo, así va a ser tu descendencia. Y ahí está, ¿cierto? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, Abraham ahí creyó a Jehová, le creyó a Dios. No que haya creído en Dios, sino que le creyó lo que Él le dijo. Que es muy diferente. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no creemos lo que Dios nos dice en la Escritura? ¿Dudamos de ello? Ahora, aquí hay cosas que no las tengo acá, pero creo que es interesante decirlas. Abraham, si hubiese estado en otra condición, habría sido bastante más fácil a lo mejor que él le creyera a Dios. Pero mire la condición que tenía Abraham. Era casi de 100 años. Tal vez para un hombre no era muy complicado. Pero su esposa también era viejita. Y tenía 2 condiciones. La Escritura dice que a ella ya le había cesado la costumbre de las mujeres que muestra su fertilidad. Y segundo, categóricamente que era estéril. Y en esa condición, Abraham, Dios le dice que cuenta la estrella, así va a ser tu descendencia. Y Abraham le creyó. Hermano, le creyó, pero si era imposible. ¿A quién yo le digo, honestamente, yo no creería algo así. Es imposible. Y en Santiago 2:19 dice, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien que creas que Dios es uno, porque no hay más, hay un solo Dios. También los demonios creen y tiemblan, para aseverar lo que había dicho recién. Hay unas preguntas que deberíamos hacernos, hermanos, y es lo siguiente. ¿A quién justifica Dios? ¿A quién justifica Dios? Bueno, en la Biblia está bastante claro que Dios justifica al impío. Así que cada uno de los que estamos sentados en la banca que hemos sido justificados, éramos impíos. Otra pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo Dios puede justificar al impío y seguir siendo Dios justo? Es complicado. ¿Por qué? Porque dijimos que la base de la justicia es que el culpable debe ser condenado. Y Dios, al justificarnos, pasa por alto nuestra maldad y sigue siendo Dios. ¿Acaso Dios no está violando el concepto básico de la justicia al declarar justo al impío? Bueno, queridos hermanos, este es el dilema que está resuelto por el Evangelio. Este problema, sus preguntas y esto está resuelto por el Evangelio. Mire, Dios no tuvo que dejar a un lado su justicia, en primer lugar. Dios no tuvo que rebajar los estándares de su ley para salvarnos, no. Sino que Dios envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, quien se encarnó y se hizo hombre, cumpliendo perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar.
Y luego pagó todas nuestras transgresiones muriendo por nosotros en una cruz. Ese es el Evangelio. Hubo otro ser, otra persona que cumplió la ley de Dios perfectamente. Había otro ser humano que pudo haberla cumplido, que fue Adán. El único ser humano, igual a nosotros, que pudo haber cumplido la ley perfecta de Dios fue Adán, porque Adán nació sin pecado. Pero todo el resto de los seres humanos después de Adán, nacimos de Adán, descendemos de él y somos y heredamos su vida pecaminosa. En otras palabras, Cristo satisfizo plenamente y correctamente la justicia de Dios. Y sobre esta base de que Cristo cumplió plenamente la ley de Dios, está la obra de redención. Dios ahora nos ofrece en el Evangelio el perdón de todos nuestros pecados y nos da el don de la vida eterna. Y esto es únicamente por medio de la fe, y no nos podemos quedar ahí, de la fe en Jesucristo. No basta con la sola fe, a pesar de que lo básico, ¿cierto?, de la sola es sola fe, pero esa sola fe se refiere a que no se puede combinar con obras. Pero esta es sola fe, pero la fe tiene que estar depositada en algo. ¿En qué cree el niño en la casa? En mi papá, en mi mamá. ¿En quién cree usted y confía? Tal vez en su profesor, tal vez en su jefe o el jefe de la excursión que va a la montaña. Pero nuestra fe tiene que estar depositada solamente en una sola persona y nadie más para obtener salvación, en Cristo nuestro Señor. Ahora, habiendo visto respecto a la fe a Abraham, es necesario que, recordando, ¿cierto?, y viendo la fe sobre los reformadores, la sola fe, la sola fide, vamos ahora a ver un poco de Martín Lutero. Estimados hermanos, al decir que la justificación del hombre ante Dios es por gracia y solo por la fe en Jesucristo, necesariamente nos lleva a ir al pasado histórico para recordar que este concepto de sola fe nació durante la Reforma Protestante y que resume las creencias teológicas básicas de los reformadores que estaban en contraposición con la doctrina católica romana. Estas 5 solas eran verdaderos pilares de la vida y práctica de los cristianos. Todo esto ocurrió a comienzos del siglo XVI. Vamos a recordar a Martín Lutero. ¿Por qué? Porque fue el hombre que Dios usó para hacer despertar a la iglesia. Martín Lutero es importante, pero no es para que lo adoremos ni le sirvamos, porque es un hombre más. Pero sí es bueno recordarlo porque es el hombre que Dios usó para despertar a la iglesia. A doctrinas, hermano, despertar a la iglesia, ¿a qué? A doctrinas que ya se conocían. Usted me podrá, pero ¿cómo, hermano? Si recién ahí nacieron. No. Estas doctrinas ya se conocían porque estaban reveladas en la palabra. Estaban aquí, ya estaban aquí. Pero que por 1000 años habían estado escondidas. Siendo este tiempo oscuro de la iglesia llamado como el oscurantismo, que se apoderó de la iglesia. Martín Lutero vivía atormentado por sus pecados. Era un monje, porque no podía encontrar la salvación o el sentido de la salvación. Y por eso Martín Lutero estaba terriblemente atormentado, hermanos. Yo no les puedo traer toda la historia de él, porque tampoco estamos predicando de él. Solamente estamos viendo el ejemplo y por qué. Pero si usted lee, se va a dar cuenta. Era un monje que sufrió muchísimo por eso. Por ese problema del pecado. Lutero, hermano, Martín Lutero, lo veía a Dios como un acusador que continuamente ponía el dedo sobre él, así. Así veía Martín Lutero a Dios, que siempre estaba poniendo su dedo sobre él. Pero un día, leyendo Martín Lutero en Romanos 1:17, él entendió que la salvación era por gracia por medio de la fe. Y cuando él entendió eso,
Estas fueron sus palabras que están escritos en los registros y los libros que hablan de él, y yo se los voy a leer muy cortito porque es muy largo, pero voy a leer solamente cortito. Y Martín Lutero dejó escrito lo siguiente: finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de fe por Dios. Con esto yo me sentí como si hubiese nacido de nuevo por completo y como que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente para mí. Es mucho más largo, pero es un resumen de lo que Martín Lutero escribió. Lo escribió, y si usted lee y ve lo que está escribiendo, era un hombre ya convertido en ese momento, en ese instante, regenerado. Martín Lutero entendió que la justicia de Dios era un regalo de Dios y no algo que él pudiera ganarse con las buenas obras, y que no era algo que necesitara de un confesionario varias veces al día, como le ocurría a él. Y él llegó a entender que la justificación era por gracia y solamente por fe en Jesucristo. Y después, desde ese momento Martín Lutero dice que él sintió como que si hubiese nacido de nuevo. Efectivamente, lo que a él le pasó había nacido de nuevo. Puede ser parecido a algunos de ustedes cuando nació nuevamente, cuando Dios lo regeneró, no sé. Todas las conversiones no son iguales, ¿ya? Pero él lo sintió así y lo dejó escrito. Martín Lutero con esto se comenzó, hermanos, a sentir demasiado incómodo. ¿Pero cómo? Porque él, hermano, se sentía incómodo. ¿Saben por qué? Por esto. Porque él había sido enseñado de otra manera. No olvide que él era un monje de la iglesia cristiana, que era hasta ese momento. Entonces se preguntaba, ¿cómo que por solo fe en Jesucristo Dios me justifica? ¿Por qué? Se preguntaba eso. Porque él había aprendido que tenía que hacer buenas obras para ver la misericordia de Dios. Eso le enseñaban a él. Él entendía que tenía que aportar algo para que Dios lo viera bueno. Él tenía que esforzarse, tenía que hacer méritos para que Dios lo viera a él. Hermanos, la convicción de pecado lleva a Martín Lutero a una condición de desesperanza y de impotencia, ya que la cruz de Cristo no tenía todavía sentido para él. Tenía estas dos cosas. Había descubierto en la Escritura que la salvación era por gracia, un regalo, con una fe depositada en Cristo. Pero por otro lado, no olvidemos y no lo juzguemos a él, porque él estaba siendo enseñado por muchos años y era muy celoso por obras. Martín Lutero no podía dormir, se amanecía despierto pensando en su pecado. Andaba casi desnudo mortificando su alma, para así ver si podía conseguir el perdón de Dios. En la época de Martín Lutero, la iglesia enseñaba que el perdón era por las obras. Y en aquella ocasión era por las indulgencias que costaban mucho dinero. Cuando tú echabas el dinero y besabas una de esas estatuas que tenían ahí para la indulgencia o reliquias, tú eras perdonado de tus pecados. Solamente entre comillas, indulgencia era un documento que entregaba la iglesia a los papas, donde si tú depositabas dinero, decía que eras perdonado o eras absuelto por 100 años en el purgatorio. Y si dabas más dinero era por 120. Y si dabas más dinero tal vez era por 150 años en el purgatorio, porque habían creado algo que no está en la Biblia, que era un purgatorio, un sector, un periodo donde pasaba el hombre de la muerte antes de estar con Dios. Y también los que estaban vivos vendían todo lo que tenían porque estaban atemorizados por la enseñanza, y ellos también pagaban dinero y le daban una indulgencia donde decía, cierto, que él había sido perdonado de sus pecados porque había entregado eso. Eso era lo que, muchas cosas más, pero eso era esencialmente lo que estaba pasando en ese momento. Pero cuando él entendió entonces Romanos 1:17, se dio cuenta que la iglesia se levanta o se derrumba. Bueno, pero esto no ha cambiado, hermanos, porque todavía la iglesia de Roma, ahora la llamamos iglesia de Roma, porque ahí hubo una separación, la iglesia cristiana
y ahí se separó. Siguió siendo la iglesia de Roma, católica universal, y de ahí la iglesia nuestra, ¿cierto?, reformada o protestante. ¿Ya? Bueno, pero esto no ha cambiado, porque todavía la iglesia de Roma se enseña que los pecados son perdonados por obras. A pesar de que la palabra de Dios dice, ningún ser humano podrá ser perdonado por las obras de la ley. La iglesia de Roma no ha querido reconocer que la salvación es solo por la fe en Jesucristo. Hermano, nos separa una sola palabra a nosotros de ellos, de los romanos, y es sola fe. Esa palabra nos separa de ellos. Ellos dicen que es por fe más obra. Ahora, se le ha preguntado a ellos, ¿ustedes pueden ponerle que es solo por fe? Y ellos han dicho, no, porque es fe más obra. Y en esto llevamos más o menos 500 años, desde la Reforma ahora. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Ahora pasamos un poco a ver la fe, después de haber visto estos dos hombres. ¿Qué es la fe? El diccionario secular lo define de la siguiente manera: que la fe, confianza que alguien tiene en sí mismo. Yo me tengo fe. Confianza en otro. Yo le tengo fe a mi padre. O confianza en otra cosa. ¿Ya? El diccionario bíblico lo define de esta manera. En el Nuevo Testamento la palabra griega más utilizada para fe es pistis, que significa firme persuasión. Fe, firme persuasión. Convicción basada en lo oído. Y ahí nos define bien que, ¿cierto?, la palabra de Dios es por el oír. Y también se define como confianza en Dios, en el diccionario bíblico. En la Biblia, ¿qué nos dice la Biblia de fe? ¿Tiene algo que decirnos? Sí, como diccionario tiene una definición muy clara. Y que el pastor hace años hizo un estudio completo de la carta en la cual está ahí esta definición. Dice, la fe, la Biblia dice, es la certeza de lo que se espera. Es lo que yo espero. La convicción de lo que no se ve. O sea, la fe es la confianza de lo que yo espero, aunque no lo puedo ver. Pero sé que va a ocurrir. ¿Y dónde tenemos nosotros depositada fe? En que tenemos la confianza en que Dios va a venir a buscar a su iglesia y nosotros vamos a estar eternamente con Él, no porque usted haya hecho algo bueno, sino porque Cristo murió por usted y por mí. Tenemos fe en eso, confiamos en eso, porque le creemos a Dios y confiamos en algo que no vemos. La fe también es el camino a la justificación. Por eso que tuve primero que referirme a la justificación. Porque la fe sola, no, la fe va acompañada. ¿Cierto? La fe es el camino a la justificación. La fe además es un don de Dios. Nadie puede jactarse por tener fe, pues Dios te la ha dado, hermano. Hay de pronto algunos hermanos cristianos convertidos, sí, yo tuve fe en Dios y creí en Dios. No es así. Hermano, lo que es del César, dar al César. Dios da la fe, es de Él. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, lo dice claramente, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. En Efesios capítulo 2, 8 y 9 está ese texto. Y ahora, también nos dice la Escritura, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, refiriéndose a Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Por la ley de Moisés nadie puede ser justificado, pero sí somos justificados
Todos nosotros los que creemos en Él. O sea, creer, tener fe. Ahora, hermanos, quiero llevarle a comentar otra cosa muy interesante. Hermanos, no podemos equivocarnos en la doctrina de la justificación que yo he comentado, que la palabra de Dios nos enseña. No podemos equivocarnos en esta doctrina. Estimado, usted se puede equivocar en la doctrina de la escatología, que estudia las cosas futuras. Usted se puede equivocar en eso. De que si Cristo viene en medio de la tribulación, si Cristo viene durante la tribulación, o si Cristo viene después de la tribulación. Incluso se puede equivocar usted en de que a lo mejor no hay tribulación. También usted se puede equivocar en la doctrina del bautismo, si es por inmersión o si es por aspersión. Pero si usted se equivoca en cómo la justificación del pecador se obtiene, lamentablemente no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay una condición, hermano, que es la que hemos estado viendo. Hay una condición. Y es que es solo por fe. Y si a la fe usted le quiere agregar obra, está distorsionando la escritura de Dios. Y nuevamente lo envío a Apocalipsis. Queridos hermanos, una pregunta. ¿Qué nos pasa a los seres humanos? Que no queremos entender algo que es tan claro como lo que dice Dios en la Biblia, a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, quien escribió siendo, hermano, inspirado por el Espíritu Santo. Y además permitió que quedara el escrito para usted y para mí, para que lo leamos. Está aquí todo esto que estamos conversando. Hay que leerlo. ¿Cuántas veces a la semana, hermano, abre usted la escritura? Y si la abre algún día a la semana, ¿cuántos minutos está leyendo en ella? Veamos lo que dice Dios en la escritura. Este es un texto, hermano, bíblico, que ya lo leímos, pero escúchenlo, por favor. Les tengo un poquito de paciencia, escúchenlo bien. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecamos, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Un regalo de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que va a justificar Dios es al que tiene la fe de Cristo, de Jesús o en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? O sea, ¿de qué me puedo vanagloriar yo? Queda excluida, dice Pablo. No existe. Ay, ¿por cuál ley Pablo queda excluida? Dime, ¿por cuál ley, Pablo? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y dice Pablo, inspirado por Dios, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por favor, que no se le olvide, hermano. Que no se le borre su mente. Ninguna obra buena podemos hacer para que Dios nos acepte, nos perdone, nos redima. Todas las obras buenas y están en la Escritura, sí las podemos hacer. Y sí sirven y valen ante Dios. Pero son en gratitud de lo que hemos logrado o lo que Dios nos dio para salvarnos. Tenemos que hacer obras para glorificar a Dios. En gratitud por lo que Él nos ha dado.
Así que, queridos hermanos, la justificación es solo por fe en Jesucristo. Y no hay otro medio por el cual podamos ser salvos o justificados. En la carta, los Hechos de los Apóstoles o del Espíritu Santo, capítulo 4, 12, se nos dice de la siguiente manera: y en ningún otro hay salvación. Por si alguien piensa a lo mejor que Mohammed o Alá o otro por allá podríamos tener salvación. No, hermano. La Escritura dice: en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro. Por el cual podamos ser salvos o justificados. No hay otro. Es el único. Así que solo la fe en Jesucristo nos podrá justificar o salvar de ir al infierno eterno. Estimado amigo, tal vez tú quieres decirme algo, como por ejemplo: yo no creo eso de que hay que tener sola fe. A lo mejor tú estás pensando así y yo encuentro que está bien. Tú me dices que a lo mejor no hay que tener sola fe para agradar a Dios. Me dice: yo creo que a Dios se le puede agradar con otras cosas. Bueno, yo te puedo decir que eso está bien en ti. Está bien que tú pienses así. ¿Por qué? Porque Dios no te ha dado todavía esa fe. Y estás pensando de esa manera. Ya que la fe de la que Dios habla no es tuya. Es Dios quien te la da. Y respecto a que usted, amigo, crea que a Dios se le puede agradar con otras cosas, le diré que no es así. Hebreos, capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe, ustedes todos se lo saben, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Tengamos fe, pero la fe que dice la Escritura. Dijimos que hasta los demonios creen que existe Dios. Así que no se trata de creer o saber que Dios existe. Es creerle a Dios. Creer que lo que está aquí es palabra de Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Conclusión. La justificación. El ser humano, dijimos, necesita, hermanos, ser justificado ante Dios. Eso está claro en la Escritura. Y nosotros demos gracias, glorifiquemos a Dios porque ya hemos sido justificados. Pero hay mucha gente allá afuera que no ha sido justificada. Y quiero decir algo, que pensando en todas estas 2 semanas de las cosas que acontecen en nuestro país, toda la gente, todo el pueblo, le atribuimos a los gobernantes, a los políticos, a los que están sobre nosotros, de que este problema se viene mucho tiempo y lo que pasa es por eso. Pero yo he estado pensando que también nosotros los cristianos somos responsables de algo. Si nosotros, todos los cristianos, aquí vemos como 40, cada uno de nosotros, predicara el Evangelio en la población, aquellos niños, en la micro, donde fuere y de la forma que fuere, y se convirtieran los pecadores, este mundo sería distinto. Y en la oración de la mañana se mencionó de que Dios ha mandado juicio en la Biblia a pueblos, especialmente al pueblo de Dios, por su pecado. Y también actualmente a otros países Dios ha puesto su mano sobre ellos. Y tal vez la está poniendo, ojalá que ya la haya puesto y ya se haya acabado, sobre nosotros. Pero nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad. Como decía yo delante, cada vez que tenemos una noticia buena, levantamos la mano aquí o en la casa de los familiares para contar esa noticia. Pero no somos capaces de contar las noticias buenas, que son las buenas nuevas del Evangelio. Sea la forma como sea. No hay algo escrito ni definido. El ser humano necesita entonces ser justificado, dijimos, porque de no ser así, irá a una muerte eterna en el infierno. En Mateo 10:28, Cristo dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El único camino o alternativa para que el hombre sea justificado por Dios es que tenga fe en Jesucristo.
Y el mismo Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio en Juan, yo soy el camino y también soy la verdad. Y nadie, ninguna persona puede ir al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo, si no es por Él. La fe que Dios pide de nosotros es una fe sola. Sola en el sentido, las obras no pueden hacer que Dios las considere buenas para nosotros. Porque nosotros, siendo malos o pecadores, no podemos tener buenas obras delante de Dios. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Por lo tanto, concluyo diciendo que lo único que puede justificar al hombre delante de Dios y no ir a la muerte eterna en el infierno es la fe en Jesucristo. Sola fe en Jesucristo. Romanos 5, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aplicación para esto no encontré mucha, pero sí una que me la dije a mí mismo. ¿Qué aplicación hago a todo esto? Es creámosles a Dios. Creámosles a Dios, hermanos. Esa creo que es la única aplicación para este mensaje. Creámosles a Dios. Bendito Dios y Padre que está en los cielos. Gracias, Señor, por su palabra que es tan clara para nuestras vidas. Gracias porque el Espíritu Santo es la que nos abre el corazón y el entendimiento, Señor. Gracias, Señor, por este alimento espiritual. En el nombre de Jesús le agradecemos. Amén. Amén.